Dios no se olvidó de ti. Lo que estás viviendo hoy no es un accidente, no es un castigo y no es el final de tu historia. Es la antesala de algo que todavía no puedes ver, pero que Dios ya tiene listo. ¿Alguna vez has llegado a un punto donde ya no sabes si seguir orando, si seguir creyendo, si seguir esperando? Porque el dolor es tan real, tan profundo, tan agotador, que ya no encuentras fuerzas ni para pedirle a Dios que te ayude. ¿Alguna vez has mirado tu vida y dicho en silencio, Señor, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? ¿Cuánto más? Sé que hay alguien que está escuchando esto y que eso es exactamente lo que estás sintiendo hoy. Y aquí viene la tensión que nadie quiere admitir. Llevas meses, quizás años orando por algo. Lo has declarado, lo has creído, lo has sembrado con lágrimas. Pero en lugar de recibir la respuesta, parece que todo se ha complicado más. La situación empeoró. El dolor aumentó. El silencio se hizo más pesado. Y en algún rincón de tu corazón una voz te susurra, ¿y si Dios no va a responder? Pero ¿y si te dijera que ese dolor que hoy te aplasta es precisamente la señal de que Dios está a punto de darte lo que llevas tanto tiempo pidiendo? Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12:6. Hoy, el sufrimiento que no entiendes tiene un nombre, tiene un propósito y tiene una fecha de vencimiento. Lo que anhelas, lo que llevas en el corazón como una promesa que todavía no ha llegado, tiene un proceso. Y ese proceso duele. Pero escúchame bien, el proceso no es el castigo. El proceso es la preparación. Y antes de que sigas pensando que tu sufrimiento no tiene sentido, quiero que veas que alguien que vivió antes que tú sintió exactamente lo mismo que tú estás sintiendo ahora. Había un hombre que soñaba. No era un sueño de noche, de esos que se olvidan al despertar. Era un sueño que llevaba grabado en el alma, uno que Dios mismo había puesto ahí. Desde joven sabía que había sido llamado a algo grande. Su padre lo amaba de manera especial. Le había dado una túnica de colores que era la envidia de sus hermanos, y ahí estaba el problema. Tenía el sueño, tenía la promesa, pero aún no tenía el proceso. Un día sus propios hermanos, los que debían protegerlo, lo tomaron. Lo tiraron a un pozo vacío y lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. De la cama de su padre a las cadenas de un mercado de esclavos en Egipto. Del favoritismo a la humillación. Del sueño a la pesadilla. Y lo que vino después fue peor. Lo acusaron injustamente, lo encarcelaron y fue olvidado durante años por personas a quienes había ayudado. Cada vez que parecía que iba a salir, volvía a caer más hondo. ¿Sabes cómo se llamaba ese hombre? José, el mismo que terminó siendo la segunda autoridad más poderosa de Egipto, el mismo que salvó a millones de personas del hambre, incluyendo a esos hermanos que lo traicionaron. Pero entre el sueño y el palacio, hubo un pozo, hubo cadenas, hubo una cárcel, hubo años de silencio. Tu pozo de hoy no niega tu palacio de mañana, lo está preparando. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mi dolor no me define, me está refinando. Escríbela como una declaración de fe, como un pacto con Dios hoy. Quiero saber que no estás solo en este proceso, y quiero que YouTube sepa que aquí hay personas que creen aunque no ven. Y si ya empezaste a sentir algo en tu corazón con estas palabras, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita. Porque lo que vamos a descubrir en este mensaje puede ser la clave que Dios usará para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final porque lo más poderoso está por venir. Prepárate, porque vamos a entender juntos por qué Dios no solo permite el dolor, sino que lo usa con una precisión quirúrgica para construir en ti algo que el tiempo de comodidad nunca pudo edificar. 1. El fuego que purifica. El sufrimiento como instrumento de Dios. Porque tú, oh Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Salmos 66:10. Hay algo que necesito que entiendas desde este momento y que va a cambiar la manera en que ves todo lo que estás viviendo. El fuego no destruye la plata, la perfecciona. Cuando el platero trabaja con plata en bruto, no la cuida con guantes, la mete al fuego,
La somete a temperaturas extremas. Y lo más interesante es que el platero no se va a hacer otra cosa mientras la plata está en el fuego. Se queda mirando, porque sabe que si la deja demasiado tiempo se destruye, y sabe que la plata está lista en el momento exacto en que puede ver su propio reflejo en ella. Dios te tiene en el fuego hoy y está mirando. Escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos creyentes nunca entienden, y por eso se amargan, se rinden o se rebelan contra Dios en el momento más crucial de su vida. El sufrimiento que viene de la mano de Dios no es señal de abandono, es señal de filiación. Es la marca de que eres su hijo, no un extraño. ¿Prefieres una fe cómoda que no sirve para nada o una fe probada que mueve montañas? Porque hay solo dos opciones, y tienes que elegir una hoy. Déjame ser directo contigo. Hay personas que llevan años en la iglesia, cantando canciones de victoria, declarando promesas, pero en el primer momento de presión real se desmoronan. ¿Por qué? Porque nunca permitieron que el proceso los formara. Huyeron del fuego cada vez que Dios intentó meter sus manos en sus vidas para limpiar lo que tenían por dentro. Y eso es un error grave. Y si tú lo has hecho, hoy es el día de cambiar eso. Ahora escucha esto con atención. El sufrimiento no es el enemigo de tu fe. La falta de sufrimiento puede serlo. Porque una fe que nunca ha sido probada es una fe que todavía no sabe si es real. Es como un músculo que jamás ha levantado peso. Parece un músculo, pero en el momento de la batalla no sirve para nada. Aquí está el mapa de instrucciones para transitar el fuego sin quemarte. Primero cambia el nombre de lo que estás viviendo. Deja de llamarlo castigo y empieza a llamarlo proceso. Las palabras que usas para describir tu situación determinan cómo tu mente y tu fe responden a ella. El lenguaje moldea la realidad interior. Cuando dices Dios me abandonó, tu fe se cierra. Cuando dices Dios me está formando, tu fe se abre a recibir la lección. Segundo, no intentes salir del fuego por tus propias manos. Esta es la trampa más común. Cuando el dolor es intenso, buscamos salidas rápidas, decisiones apresuradas, relaciones equivocadas, atajos que parecen salida pero son trampas. José pudo haber cedido a la tentación de Potifar para tener una vida más cómoda, pero esa comodidad le hubiera costado su destino. Tu intento de escapar puede alejarte de exactamente aquello que Dios está construyendo. Tercero, mantén la comunicación con Dios abierta, aunque no tengas palabras. Hay momentos donde no puedes orar con elocuencia, no tienes fuerza ni para articular una oración bonita. En esos momentos, simplemente dile, Señor, aquí estoy. No entiendo, pero confío. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios escucha incluso tu silencio. Cuarto, busca el patrón, no solo el alivio. Mientras estás en el fuego, hazte esta pregunta. ¿Qué está intentando enseñarme Dios aquí? ¿Qué está saliendo a la superficie que necesitaba salir? ¿Qué está muriendo en mí que necesitaba morir para que algo mejor pudiera nacer? El sufrimiento siempre tiene un mensaje. El problema es que cuando queremos escapar del dolor, nos perdemos el mensaje. Quinto, rodéate de personas que ya han pasado por el fuego. No te juntes con personas que nunca han sufrido para que te digan cómo sufrir. Busca a alguien que haya estado en el pozo y haya salido. Su testimonio es el mapa que tú necesitas. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Y en este contexto, el sabio es el que ya conoce el terreno del proceso de Dios. Sexto, declara en voz alta. Hay un principio espiritual poderoso en la confesión verbal. ¿Por qué en voz alta? Porque Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La voz activa algo en el reino espiritual que el pensamiento en silencio no activa de la misma manera. Cuando declaras en voz alta que confías en Dios en medio del fuego, estás enviando una señal que el enemigo no puede ignorar. Séptimo, cuida tu gratitud en medio del proceso.
Esto suena contraintuitivo, pero es bíblicamente sólido. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice por todo, dice en todo. Hay una diferencia enorme. No tienes que agradecer el dolor, pero puedes agradecer a Dios en medio del dolor, porque sabes que Él es soberano, incluso sobre el sufrimiento. ¿Cuántas veces esta semana te has quejado de lo que estás viviendo? Sé honesto, y ahora pregúntate, ¿cuántas veces esta semana le has dado gracias a Dios por lo que sí tienes? Esa proporción dice mucho sobre el estado de tu fe hoy. La queja no es solo palabras, es un veneno que paraliza tu fe. Es como abrir una llave de agua y dejar que tu fuerza espiritual se derrame en el piso. Cada queja es una declaración de que no confías en que Dios tiene el control. Y cuando no confías, el proceso se alarga. Escucha esto y grábalo en tu corazón. El problema no es el sufrimiento. El problema es sufrir sin propósito, sin perspectiva y sin fe. Eso convierte el fuego purificador en un infierno sin salida. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando hoy. Escribe: desde tu ciudad, creo que mi proceso tiene propósito. Necesito saber que alrededor del mundo hay personas que están decididas a no rendirse. Y YouTube también necesita saberlo. Dios te tiene en el fuego porque confía en que puedes salir de él y porque sabe exactamente qué está construyendo en ti. Ahora vamos al segundo punto, porque lo que viene te va a abrir los ojos de una manera que tal vez nunca esperabas. 2. El silencio de Dios. Cuando el cielo parece cerrado, respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:1-2. Hay algo más difícil que el dolor, y es el silencio. Porque cuando duele, al menos sientes que algo está pasando, pero cuando oras y el cielo parece de bronce, cuando clamas y no escuchas respuesta, cuando buscas una señal y el silencio es todo lo que encuentra tu alma, ahí es donde la fe entra en crisis real. Y quiero hablarte de eso hoy sin anestesia, con toda la honestidad pastoral que tengo. Job era un hombre íntegro. La Biblia lo describe como alguien que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un pecador que estaba recibiendo lo que merecía. Era un hombre justo que perdió todo en cuestión de días: sus hijos, su riqueza, su salud. Y lo que siguió fueron semanas de silencio divino, mientras sus amigos le decían que todo era culpa suya. ¿Te has sentido como Job? ¿Has tenido personas a tu alrededor explicándote por qué sufres, dándote respuestas prefabricadas, mientras tú solo quieres que Dios hable? Ahora escucha esto con atención, porque aquí hay una verdad que puede cambiar todo. El silencio de Dios no es indiferencia, es incubación. Cuando una madre está embarazada, hay semanas enteras donde no se ve nada desde afuera. El vientre no ha crecido todavía. Nadie diría que algo está pasando. Pero por dentro, en silencio y en oscuridad, se está formando vida. Se están desarrollando órganos, sistemas, funciones, que harán posible una vida completa. El silencio de afuera no refleja el silencio de adentro. Dios está trabajando en ti en el silencio, y lo que está construyendo en ese período de aparente quietud es lo que va a sostenerte cuando llegue lo que has pedido. Permíteme ser brutalmente honesto contigo sobre algo que nadie te dice, pero que necesitas escuchar. Hay personas que reciben la respuesta de Dios antes de estar listas para recibirla y la destruyen. Reciben el matrimonio antes de sanar sus heridas y lo dañan. Reciben el negocio antes de tener la madurez para administrarlo y lo quiebran. Reciben la posición de liderazgo antes de tener el carácter para sostenerla y caen. El silencio de Dios a veces es misericordia. Está esperando a que estés listo para recibir sin destruir lo que recibes. Recuerdo una época en mi vida donde oré durante meses por una puerta que yo estaba seguro era la voluntad de Dios. Todo parecía confirmar que era el momento, pero la puerta no se abrió. El silencio fue agotador. Llegué a preguntarme si estaba oyendo mal, si me había equivocado, si Dios había cambiado de opinión.
Y en ese proceso de espera, Dios comenzó a mostrarme cosas de mi carácter que yo no había visto antes. Actitudes, miedos, orgullo encubierto. Cuando finalmente la puerta se abrió, meses después, entré de una manera completamente diferente a como habría entrado antes, y entendí. El silencio me había preparado para no perder lo que iba a recibir. Aquí está el mapa de instrucciones para sobrevivir el silencio de Dios sin perder la fe. Primero, acepta que el silencio no significa ausencia. Esto es fundamental. Tu teología del silencio determina tu comportamiento durante el silencio. Si crees que el silencio de Dios es abandono, actuarás desde el miedo y tomarás decisiones equivocadas. Si crees que el silencio de Dios es preparación, actuarás desde la fe y te mantendrás en el proceso. Segundo, usa el silencio para escuchar en lugar de solo hablar. Muchas veces llenamos el silencio de Dios con nuestras propias palabras. Oramos como si fuera un monólogo. Pero la oración también es escucha, quietud. Siéntate con Dios en el silencio y permite que Él hable de maneras que no son audibles, a través de su palabra, a través de una paz inexplicable, a través de un pensamiento que llega a tu mente en el momento más inesperado. Tercero, lleva un registro escrito de los momentos donde Dios ha hablado antes. Cuando el silencio actual es pesado, necesitas recordar que el silencio anterior también terminó. Escribe en un diario las veces que Dios te respondió, las veces que apareció en el momento exacto. Ese registro es tu ancla en el período de silencio actual. Cuarto, no interpretes el silencio con la emoción del momento. Las emociones son reales, pero no son siempre confiables como intérpretes de la realidad espiritual. En el peor momento de dolor, no tomes decisiones irreversibles. Job, en medio del silencio, dijo cosas que después tuvo que retractarse, pero lo que lo salvó fue que no actuó desde esas palabras. Habló, pero no actuó impulsivamente. Quinto, mantente en obediencia aunque no veas resultados. Esta es la parte más difícil. Seguir diezmando cuando las finanzas están difíciles. Seguir honrando el matrimonio cuando hay distancia emocional. Seguir sirviendo en la iglesia cuando no te sientes inspirado. ¿Por qué? Porque la obediencia en el silencio es la evidencia más poderosa de que tu fe es real y no depende de las circunstancias. Cualquiera obedece cuando todo va bien. El carácter se revela cuando obedeces sin ver. Sexto, recuerda que el silencio de Dios con Job terminó. Y cuando terminó, Dios habló desde el torbellino con una claridad y una presencia que Job nunca había experimentado antes. El período de silencio fue el contexto que hizo posible la revelación más profunda de la naturaleza de Dios que se registra en toda la Biblia. Lo que Job recibió al final fue infinitamente mayor que lo que tenía al principio. El doble. Siempre el doble. Séptimo. Habla de Dios a otros aunque Dios no te esté hablando a ti en este momento. Esto suena paradójico, pero hay algo poderoso que ocurre cuando en tu período de silencio decides hablar de la fidelidad de Dios a alguien más. Tu testimonio activa tu propia fe. Y en el momento en que te conviertes en canal de esperanza para otro, a menudo Dios empieza a moverse en tu propia situación. ¿Sabes cuántas horas a la semana pasas consumiendo contenido en redes sociales comparado con las horas que pasas en quietud delante de Dios? No te pido que me respondas a mí. Te pido que respondas esa pregunta en tu corazón con honestidad. Porque si el problema fuera de tiempo, tendrías tiempo. El problema es de prioridad. Y las prioridades revelan en qué o en quién confías realmente. El silencio de Dios no es el fin de tu historia. Es el capítulo más profundo que Dios está escribiendo en ella. Escribe en los comentarios tu edad exacta. Solo tu edad, porque quiero que sepas que no importa cuántos años tienes, no importa si llevas 10, 20 o 40 años esperando algo de Dios. El silencio tiene fecha de vencimiento. Y cuando Dios habla, lo hace con la precisión de quien ha estado mirando todo el tiempo sin que tú lo notaras. 3. La noche más oscura. Cuando todo colapsa justo antes del amanecer.
Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. El llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Voy a decirte algo que va contra todo lo que el instinto humano quiere escuchar, pero que es una de las verdades espirituales más poderosas que existen. La noche más oscura siempre precede al amanecer. Siempre. No es una metáfora bonita para hacer sentir mejor a los que sufren. Es un principio que se repite en toda la Escritura con una consistencia que no puede ignorarse. Piensa en esto. ¿Cuándo fue el momento de mayor oscuridad en la historia de la humanidad? El viernes en que Jesús murió. El cielo se oscureció. Los discípulos huyeron. La esperanza estaba muerta y enterrada. Para todos los que estaban ahí, eso era el final. No había manera de interpretar ese momento como otra cosa que no fuera derrota total. Y 3 días después, todo cambió para siempre. La resurrección no habría tenido sentido sin la crucifixión. La victoria no habría sido victoria sin la batalla. El amanecer del domingo no habría sido tan glorioso sin la oscuridad del viernes. Y lo que estás viviendo hoy, esa oscuridad que sientes en tu situación, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en esa relación rota, en esa puerta que no se abre, puede ser tu viernes. Tu domingo está llegando. Pero escúchame bien, porque aquí viene la parte que nadie quiere decir y que yo tengo la responsabilidad pastoral de decirte. Hay personas que abandonan en el viernes, que toman la decisión más destructiva de su vida justo en el momento en que estaban a horas de ver el amanecer. Se divorciaron cuando el matrimonio estaba a punto de ser restaurado. Cerraron el negocio cuando la bendición estaba en el próximo paso. Dejaron de orar cuando la respuesta ya estaba en camino. Y si el momento en que todo parece colapsar es precisamente la señal de que estás al borde de tu milagro. Ahora escucha esto con atención. Hay un patrón bíblico que se repite sin excepción. Antes de cada gran liberación, el enemigo intensifica la presión. Antes de que Moisés sacara a Israel de Egipto, el faraón incrementó el trabajo. Antes de que Israel cruzara el Mar Rojo, estaban atrapados entre el ejército y el agua. Antes de que los muros de Jericó cayeran, Israel tuvo que marchar en silencio durante 7 días, mientras el enemigo los miraba desde arriba. La intensificación del ataque no es señal de que Dios perdió. Es señal de que el enemigo sabe que está a punto de perder. Cuando la presión aumenta en tu vida, cuando todo parece ponerse peor en lugar de mejorar, no lo interpretes como evidencia del abandono de Dios. Interpreta como evidencia de que el enemigo está haciendo su último movimiento porque sabe que su tiempo se acaba. Aquí está el mapa de instrucciones para no abandonar en la noche más oscura. Primero, no tomes decisiones permanentes en momentos de dolor temporal. Esta es una regla de oro que puede salvarte de los errores más costosos de tu vida. Cuando estás en la noche más oscura, tu perspectiva está distorsionada por el dolor. Lo que parece una salida puede ser una trampa. Lo que parece el fin puede ser la puerta. Antes de tomar cualquier decisión importante, espera. Espera un día. Espera una semana. Espera hasta que la claridad regrese. Segundo, identifica el patrón del enemigo en tu vida. El enemigo no es creativo. Usa las mismas estrategias repetidamente porque sabe que funciona contigo. ¿Cuál es tu punto de quiebre? ¿La soledad? ¿El rechazo? ¿El fracaso económico? ¿La enfermedad? Cuando reconoces el patrón, puedes nombrar el ataque en lugar de ser víctima de él, y lo que puedes nombrar, puedes confrontar. Tercero, rodéate de personas que te recuerden quién eres cuando tú lo olvidas. En la noche más oscura, necesitas voces que te hablen de amanecer. Hay personas que en su oscuridad buscan compañía en otras personas oscuras, y eso solo profundiza la noche. Busca a alguien que haya visto el amanecer, alguien cuya fe sea más grande que tu miedo en este momento. Cuarto, cuida tu mente con lo que consumes. Tu mente en la noche oscura es un campo de batalla. Lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, ya sea que lo llenes de duda o de fe, determinará si avanzas o retrocedes en el proceso. Si llenas tu mente de noticias alarmantes, de queja colectiva,
de conversaciones sin esperanza, estás apagando tu propio fuego. Pero si llenas tu mente de la palabra de Dios, de testimonios de fe, de música que apunta hacia arriba, estás echando leña al fuego correcto. Quinto, declara lo que no ves todavía. Esto es fe bíblica. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando todo a tu alrededor dice, se acabó, tú debes declarar lo que Dios dijo, no lo que tus ojos ven, no lo que tus emociones sienten, lo que Dios prometió. Esa declaración no es negación de la realidad, es activación de una realidad mayor. Sexto, practica el silencio selectivo. No todo el mundo merece escuchar lo que estás atravesando en tu noche oscura. Hay personas que con sus palabras apagan la fe que te queda. Job tuvo amigos que llegaron a consolarlo y terminaron acusándolo. Aprende a discernir con quién hablas de tu proceso y con quién no. Hay cosas que solo se comparten con Dios y con personas de confianza probada. Séptimo, actúa como si el amanecer ya estuviera llegando. No actúes como si el amanecer fuera a llegar algún día. Actúa como si ya estuviera aquí. Da el siguiente paso de obediencia. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas, aunque no veas resultados todavía. La acción de fe en la oscuridad es lo que a menudo activa el amanecer. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en el nombre de una persona, un familiar, un amigo, alguien a quien conoces que también está en su noche oscura. Escribe ese nombre en los comentarios. No necesito saber por qué, solo el nombre. Porque cuando declaramos bendición sobre otros en medio de nuestro propio proceso, hay algo que se activa en el reino espiritual. Y cuando oras por otros en tu noche oscura, Dios a menudo usa esa intercesión para acelerar tu propio amanecer. Escríbelo ahora. Hay alguien en tu lista de contactos que está en la noche más oscura de su vida. Este mensaje puede ser la mano de Dios que él o ella necesita hoy. Comparte este video con esa persona ahora. No lo pienses mucho, solo hazlo. A veces Dios nos usa como mensajeros sin que lo planeemos. 4. El otro lado de la prueba. Lo que recibes cuando pasas el proceso. Y después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Llegamos al punto más poderoso de este mensaje, y quiero que lo recibas con todo tu corazón, porque esto es la razón de todo lo que hemos hablado hoy. Hay una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Vale la pena el sufrimiento? Todo este proceso, todo este dolor, toda esta espera, ¿vale la pena? La respuesta de Dios es sí. Un sí rotundo, absoluto y eterno. Pero lo que quiero que entiendas hoy es que lo que recibes al otro lado del proceso no es solo lo que pediste, es mucho más que eso. Dios no solo te da la respuesta a tu oración, te da a ti mismo transformado, te da una versión de ti que no habría sido posible sin el proceso. Y esa versión de ti es lo que puede sostener, administrar y multiplicar lo que Dios tiene preparado. Miremos de nuevo a José. Cuando finalmente llega al palacio, cuando el faraón lo eleva a la segunda posición más poderosa de Egipto, José no tiene solo un cargo, tiene sabiduría para administrarlo, tiene humildad adquirida en el proceso, tiene discernimiento desarrollado en la cárcel, tiene compasión forjada en la traición, tiene perspectiva nacida del sufrimiento. Si José hubiera llegado al palacio directamente desde la casa de su padre, habría sido un niño rico con una túnica bonita y un sueño sin raíces. El pozo, la esclavitud y la cárcel lo convirtieron en el hombre que podía gobernar una nación sin perderse en el poder. Tu proceso te está dando exactamente lo que vas a necesitar para no destruir lo que Dios está a punto de darte. Escúchame bien. Mucha gente ora para recibir lo que quiere, pero Dios está trabajando para darte lo que necesitas para mantener lo que recibirás. Hay una diferencia enorme entre recibir y sostener, y el proceso es la escuela donde aprendes a sostener.
Permíteme decirte qué recibes al otro lado de la prueba, no en términos generales, sino con la especificidad de alguien que ha estudiado las Escrituras y ha visto esto repetirse en la vida real una y otra vez. Aquí está el mapa de lo que Dios te da al otro lado del proceso. Primero, recibes una fe que ya no depende de las circunstancias. Antes del proceso, tu fe era condicional. Creías cuando las cosas iban bien. Confiabas cuando podías ver. Pero al otro lado del proceso, tienes una fe que funciona en la tormenta, en el silencio y en la oscuridad. Esa fe es invencible porque ya fue probada. Y esa fe es el activo más valioso que puedes tener en esta vida. Segundo, recibes autoridad espiritual real. Hay personas que predican sobre el sufrimiento sin haberlo vivido y sus palabras no tienen peso. Pero cuando tú hablas desde el otro lado del proceso, cuando compartes lo que Dios hizo en tu vida, algo en tus palabras lleva una autoridad que no viene de un título ni de un diploma. Viene de haber estado en el fuego y haber salido. Y esa autoridad es la que Dios usará para ministrar a otros en sus procesos. Tercero, recibes gratitud genuina que transforma tu perspectiva para siempre. Cuando recibes algo sin haber sufrido por ello, lo das por sentado. Pero cuando recibes algo después de un proceso largo y doloroso, cada día con eso que recibiste es un milagro para ti. La persona que recuperó su matrimonio después de años de crisis lo valora de una manera que quien nunca lo perdió no puede comprender. La persona que salió de la deuda después de años de lucha entiende el valor del dinero de una manera diferente. El proceso te enseña a valorar lo que Dios te da. Cuarto, recibes la capacidad de ayudar a otros en sus procesos. Segunda de Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu sufrimiento no es solo tuyo, es el entrenamiento que Dios usa para convertirte en instrumento de consolación para alguien más. No sufres solo para ti, sufres también para que puedas ayudar al que viene detrás. Quinto, recibes un testimonio que ningún enemigo puede callar. Cuando alguien ha pasado por el proceso y ha visto a Dios en él, su testimonio es una herramienta espiritual poderosa. Apocalipsis 12:11 dice que vencemos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Tu historia de cómo Dios te sostuvo en el proceso tiene poder para liberar a otras personas. Y ese testimonio nadie te lo puede quitar porque está grabado en tu propia experiencia. Sexto, recibes una paz que no tiene explicación lógica. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios tan real en tu vida que los problemas no te roban el sueño de la misma manera. Las personas que han pasado por el proceso más profundo a menudo son las más tranquilas, no porque no tengan problemas, sino porque saben quién controla el proceso. Séptimo, recibes al propio Dios en una dimensión más profunda. Job lo dijo después de su proceso. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Antes del sufrimiento, Job conocía a Dios de segunda mano, por tradición, por lo que le habían enseñado. Después del proceso, lo conoció por experiencia directa e irreversible. Hay un nivel de intimidad con Dios que solo es posible desde el pozo. Hay cosas de Dios que no se pueden ver desde la comodidad. Y ahora debo decirte algo que puede ser lo más importante de este mensaje. Si estás en el proceso hoy, no preguntes cuándo va a terminar. Pregunta qué quiere Dios que aprendas mientras dura. Porque cuando salgas vas a mirar hacia atrás y vas a entender todo. Cada lágrima, cada noche de silencio, cada momento de duda. Todo va a cobrar sentido desde el otro lado. José miró a sus hermanos que lo habían traicionado y les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Eso es lo que Dios hace con tu sufrimiento. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo reencaminó para construirte. Tu dolor no te define, te está refinando.
y lo que saldrá del fuego va a brillar con una luz que sorprenderá a todos los que te vieron entrar en llamas. Quiero que hagas algo antes de que este mensaje termine. Algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase exacta, como un pacto delante de Dios. Hoy mismo decido confiar en Dios, aunque no entienda su proceso, porque sé que Él tiene el control de mi historia. Escríbela, no la pienses. Escríbela, porque cuando declaras algo delante de Dios y de otros creyentes, algo se mueve en el mundo espiritual. Tu declaración hoy puede ser el punto de quiebre que Dios estaba esperando. Ahora necesito hablarte de algo serio antes de despedirme. YouTube está limitando el contenido cristiano. Los algoritmos están diseñados para promover toda clase de contenido, menos el mensaje del Evangelio. Y esto no lo digo para que te indignes sin hacer nada. Lo digo porque juntos podemos hacer algo al respecto. Voy a enseñarte cómo, paso a paso, de manera que te tome menos de un minuto y que tenga un impacto que no puedes imaginar. Lo primero es lo más simple. Si no estás suscrito a este canal, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Está justo debajo del video. Es completamente gratuito y toma literalmente 2 segundos. Si puedes invertir tiempo viendo este video, puedes invertir 2 segundos en suscribirte para seguir recibiéndolo. Lo segundo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo mensaje. Porque si no la activas, el algoritmo decidirá por ti qué ves y qué no ves. Y yo prefiero que seas tú quien decida. Lo tercero, dale like a este video ahora. Ese gesto le dice a YouTube que este contenido vale la pena. Es como votar. Cada like es un voto por el mensaje del Evangelio en esta plataforma. Lo cuarto, y esto es importante, comparte este video. Piensa en esto como si fuera un incendio y tú encontraste la salida. ¿Te irías solo sin decirle a nadie dónde está la puerta? Por supuesto que no. Hay personas en tu lista de contactos, en tu familia, entre tus amigos, que están en su noche más oscura ahora mismo. Este video puede ser la mano que Dios usará para sacarlos de ella. Compártelo ahora, no después, ahora. Y déjame hablarte con franqueza sobre algo más. Si estás escuchando este mensaje y no estás suscrito, pregúntate honestamente por qué. No lo digo para hacerte sentir mal. Lo digo porque si este mensaje te habló, si algo en lo que dijimos hoy tocó algo en tu corazón, la suscripción no es para mí, es para ti. Para que no te pierdas el próximo mensaje que Dios puede usar para seguir transformando tu vida. No seas de los que se van a buscar agua y luego no saben dónde estaba el pozo. Si ya estás suscrito, eres parte de una comunidad de personas que han decidido no conformarse con una fe superficial. Sigue viendo, sigue comentando, sigue compartiendo. Tu llama encendida puede encender la de otro. Antes de despedirme, quiero orar contigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy elevo a cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú sabes quién está en su noche más oscura, quién está en el silencio más profundo, quién ha llorado sin entender por qué. Señor, hoy declaro sobre cada uno de ellos que su dolor tiene un propósito, que su proceso no es accidente sino diseño tuyo, que el fuego que los rodea los está purificando, no destruyendo. Señor, da fuerzas al que está por rendirse, da claridad al que está confundido, da esperanza al que ya no la siente, y que en el momento menos esperado, cuando el corazón ya no sabe si puede aguantar más, aparezca tu presencia como amanecer que nadie puede detener. Que lo que el enemigo diseñó para destruirlos, tú lo conviertas en el fundamento de su testimonio más poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.